Te damos la bienvenida a Grant Thornton. Somos una organización global que nació en 1924 en Reino Unido. Desde nuestros inicios hemos apoyado a las organizaciones más dinámicas e innovadoras de sus industrias, ayudándolas a alcanzar su máximo potencial. Hoy hacemos presencia en más de 150 países. En Colombia contamos con más de 30 años de experiencia prestando servicios de aseguramiento, asesoría tributaria y servicios legales, outsourcing, auditoría, NIF y FRS y servicios especializados de consultoría. Con presencia en las principales regiones del país: Andina Central, Antioquia y Eje Cafetero, Pacífico y Suroccidente, Caribe y Oriental, garantizando cobertura a nivel nacional. Los valores globales que nos caracterizan son colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad. Nuestra cultura internacional nos distingue y nos ayuda a construir una red donde todos somos bienvenidos. La actitud amistosa en el trabajo, el enfoque inclusivo como comunidad y la determinación de ir más allá para nuestros clientes nos convierte en su primera opción. En Grant Thornton, Colombia, ofrecemos una experiencia más personal, ágil y proactiva. Vamos más allá de lo habitual. Desafiamos lo convencional, encontrando mejores soluciones para que nuestros colaboradores, clientes y comunidades puedan impactar positivamente en su futuro. Cuidamos a las personas y las relaciones. Somos más ágiles, valoramos las diferentes perspectivas, indicamos el camino, mantenemos un enfoque nítido de calidad. Contamos con amplia experiencia en diversos sectores de la economía: agricultura, comercio, construcción, salud, financiero, manufactura, tecnología, sector público, hotelería y turismo y oil and gas. Somos Grant Thornton Colombia, toda una red de expertos a tu disposición. Bienvenidos a nuestro webinar Seguridad desde la alta dirección. Nuestra agenda para el día de hoy es la siguiente. ¿Para qué la seguridad de la información? Panorama de la seguridad en Colombia. ¿Cómo construimos seguridad de la información? Focos u objetivos estratégicos. Áreas de impacto. Áreas de preocupación. Ejemplos de activos de información. ¿Pueden las terceras partes acceder a nuestros activos? Controles para proteger los activos de información. Y al final, recomendaciones. Los invitamos a escanear nuestro código QR para que puedan conocer nuestros boletines, nuestro canal de podcast y conocer sobre nuestros servicios y próximos eventos. Es muy fácil. Con su dispositivo móvil activamos la cámara y enfocamos el código que aparece en pantalla. Posteriormente aparecerá un link en un recuadro amarillo. Damos clic sobre ese link y listo. Se desplegará el menú para que ustedes puedan acceder al tema de su interés. Los invitamos a dejar sus preguntas en el icono P y R que aparece en la parte superior del menú de Teams y nuestro experto le irá dando respuesta a lo largo de la charla. Si quedan preguntas sin resolver, lo haremos al final del evento. Nuestro experto que nos acompaña el día de hoy es el señor José Hernán Morales Muñoz. El señor José Hernán es ingeniero de sistemas, máster en riesgos digitales y ciberseguridad. Es auditor líder ISO 22301-2019, ISO 22301 implementador certificado. Auditor líder ISO 27001-2022, ISO IEC 27001 implementador certificado. Experto certificado en ciberseguridad, experto certificado Scrum Master y asociado certificado en hacking ético. Con amplia experiencia en implementaciones de buenas prácticas para la gestión de las tecnologías de la información, seguridad de la información, ciberseguridad, gobierno corporativo de las TI y gestión de riesgos digitales. Cuenta con experiencia en los sectores minero energético, financiero, sector distrito, sector defensa, sector académico y sector privado en general. Y es experto desarrollando sus habilidades para generar cambios a nivel institucional y establecer cultura de seguridad digital.
Los damos la bienvenida nuevamente y los dejo en manos del señor José Hernán Morales. Bienvenidos. Bien, buenos días, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por abrir este espacio en sus agendas. Es muy importante hoy en día, como digamos, cultura general, estudiar un poco estos temas de seguridad de la información, ciberseguridad, entenderlos y abrir un espacio en nuestras agendas para la ciberseguridad, antes que la agenda se cope de incidentes de ciberseguridad, de los impactos que nos pueden generar por no gestionar hoy en día la seguridad de la información como personas, como empresas, como empresarios, como directivos, como gerentes, todos estamos involucrados. Pero esta charla tiene un foco hacia los directivos, hacia ese gran rol tan importante que juegan los directivos en seguridad de la información. Eh, Prácticamente, si no se tiene gobierno, no se puede implementar ningún sistema de gestión y este gobierno parte de las directivas. Y pues veamos aquí para qué la seguridad de la información. Primero que todo, hoy en día se habla de la resiliencia digital y hoy en día en la Unión Europea inclusive existe la ley DORA, Digital Operational Resilience Act, una ley que está enmarcando en que las directivas, los representantes legales, son los responsables directos de cualquier evento que se materialice en ciberseguridad. Esto es muy importante porque es la forma, en cierta forma, de darle mucho gobierno a un tema tan importante, ese representante legal que se puede ver afectado por los impactos en seguridad de la información. Uno de los temas de resiliencia digital es este primer punto que nos habla de la continuidad del negocio. Prevenir, detectar y responder a ataques cibernéticos es fundamental para contribuir en la estabilidad de las organizaciones. Y hoy en día hablamos de la resiliencia en la sociedad. Hay una norma ISO, que es la ISO 22316, que nos habla de esa resiliencia en la sociedad. Es compartir o en cierta forma colaborar las diferentes entidades para ser resilientes digitalmente a toda una sociedad. Hoy en día sabemos que un ataque cibernético puede apagar ciudades, puede afectar infraestructuras críticas cibernéticas. Entonces, este tema de continuidad de negocio es muy importante que lo tengamos en cuenta, cómo la seguridad de la información nos puede apoyar en este tema de ser una entidad que pueda mantener sus operaciones, su operatividad y contribuir a la sociedad. Cumplimiento de requisitos. Y aquí también vemos en esa resiliencia de la sociedad que hoy en día ya hay sectores, ¿no? Hay sectores que están ya exigiendo algunas regulaciones para que todas las entidades implementen seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad de negocio, gestión de riesgos. Y vemos un adendo recientemente en una norma, la norma ISO de seguridad de la información, que nos habla del cambio climático. Y obviamente el cambio climático nos puede afectar en nuestra continuidad de nuestras operaciones. Imaginémonos temperaturas muy altas. Si nuestra empresa está cerca a, a un cerro o algo así, pues puede verse afectada por un incendio que en cierta forma se bloqueen las calles, las avenidas hacia donde llegan a nuestra entidad. Nos hace que tengamos que tener un plan B, un plan alterno o un centro alterno de operaciones o teletrabajo, pero bien implementado. La pandemia ya nos dejó esta cultura prácticamente del teletrabajo, pero ya veo organizaciones que nuevamente están estableciendo la política de presencialidad y solo se acepta la presencialidad. Entonces estamos desactivando esas opciones de teletrabajo. También el cumplimiento regulatorio para cumplimiento con auditorías. Digamos que hoy en día todo está tendiendo al business process outsourcing. Todo lo estamos tercerizando, todo lo estamos dejando en manos de terceros. Si tenemos un proveedor de vigilancia, está en manos de un tercero. Si tenemos un proveedor de gestión documental, está en manos de terceros. Si tenemos un proveedor de correspondencia, está en manos de terceros. Un proveedor de custodia de medios magnéticos, de títulos, valores y toda la información de las entidades está en manos de terceros. Estamos entonces en ese riesgo, ¿no? ¿Cómo estamos vigilando esos terceros? Eso lo vamos a mirar más adelante. Protección de la información, tranquilidad de los datos de clientes y propios, de que sus datos como tales, sus datos personales, estén protegidos apropiadamente. Hay esta norma ISO 27001 de seguridad de la información. Recordemos que las ISO son buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas que nos vienen heredadas de
entidades corporativas asiáticas, americanas, que tienen casos de éxito, implementan las normas ISO y después las trasladan a países como latinoamericanos, donde lo que hacemos es una adaptación, una adecuación. Lo que se hace en el ICONTEC, se hacen comités de expertos, donde hacemos una adecuación de esas normas para aclimatizarlas, digámoslo, en estos términos, a nuestro país, a nuestra regulación, y cumplir o de cierta forma establecer esas buenas prácticas. Crecimiento sostenible, mejoras en el servicio para clientes y partes interesadas. Entonces, esto también garantiza la sostenibilidad como tal de las entidades. ¿Cuál es el panorama en Colombia hoy en día? Uno de los ataques, digamos, más lucrativos que se ha presentado a nivel mundial es el ransomware, el secuestro de información. eh, y hoy en día esta es una amenaza latente en cualquier entidad. Cualquier entidad hoy en día puede sufrir un ransomware. Cualquier persona natural en su casa, en su hogar, puede sufrir un ransomware. Eh, Simplemente se trata de un malware, un software malicioso que nosotros le decimos malware, que ingresa a nuestro computador, cifra todos nuestros archivos, nuestros Word, nuestros Excel, nuestros PowerPoint, a nivel corporativo bases de datos, a nivel corporativo credenciales de usuarios, y esto obviamente en cualquier persona lo que genera puede generar un impacto financiero, porque estamos hablando de que si no me paga, no le doy las llaves de descifrado. Un impacto reputacional, porque pues en cierta forma también puede haber una exfiltración de información o sacar información confidencial. Em, Puede existir un impacto legal, impacto operativo. El impacto operativo es el más visto, digamos, en esta parte del ransomware, porque prácticamente la entidad sin bases de datos, sin saber quién le debe, a cuánto debe, a quién debo, en cierta forma, ofrecer productos, ofrecer mis servicios digitales, me quedo sin información, en pocas palabras. Entonces, esto es lo más crítico que se ha presentado en Colombia. Conocimos un caso bastante crítico de 60 entidades del Estado que estaban bajo un proveedor, que es el caso de FX Network que aparece ahí abajo, que fue en septiembre del 2023. Pues un ransomware cifró la data de producción, los datos productivos, pero no contentos con esto, miraron hacia dónde se estaban dirigiendo las copias de seguridad y también cifraron las copias de seguridad. Esto fue lo que impactó realmente a estas entidades por mucho tiempo. Entonces, temas tan delicados como estos, todos estamos expuestos desde que estemos con un computador en nuestros hogares, nuestros hijos, desde que estén en Internet, están en el ciberespacio. Y si están en el ciberespacio, estamos expuestos a las ciberamenazas. Por eso les decía que esto es un tema de cultura general y es muy importante que lo incluyamos en nuestra agenda. ¿De qué manera podemos empezar a apoyar, a gestionar esta seguridad y ciberseguridad de la información? ¿Cómo construimos seguridad de la información? Primero que todo, todos tenemos una estrategia, todos tenemos un plan estratégico institucional donde definimos cuáles son nuestros objetivos estratégicos y los planes para lograrlos, ¿no? Entonces, recordemos que ese plan estratégico institucional o plan estratégico corporativo está distribuido en 4 perspectivas según Norton y Kaplan: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva interna o de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Estas perspectivas las maneja cualquier entidad, pyme, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, corporación. Cuando hablamos de la perspectiva financiera, pues prácticamente es ofrecer o tener retornos de inversión por aquellas inversiones que yo haga en tecnología, en términos, en temas digitales. Tener transparencia y buen gobierno corporativo, ser una entidad transparente, eso está en la perspectiva financiera como tal. En la perspectiva de cliente, ofrecer productos competitivos y servicios competitivos,
ofrecer disponibilidad de los servicios, continuidad de los servicios digitales, continuidad de los sistemas de información que soportan mis procesos core de negocio. No necesariamente tengo que ser una entidad digital 100%, puedo ser una entidad de manufactura, pero esa entidad de manufactura también está soportada mucho sobre temas de tecnología, OTO, o lo que conocemos hoy como operaciones tecnológicas, equipos que son como cajas negras que soportan todas esas plantas automatizadas, todos esos líneas de manufactura totalmente automatizadas, también soportados sobre la tecnología. La perspectiva de procesos interna, tener procesos productivos, obviamente que estén continuamente presentando eficiencia. Y la perspectiva del cliente. Esas son las, digamos, las perspectivas de cualquier plan estratégico institucional. Siempre están acomodadas a estas 4 perspectivas. Y más adelante vamos a ver de qué manera yo empiezo a entenderme con ustedes, que son los directivos, los dueños de empresa, para que nunca afectarles por riesgos tecnológicos o riesgos de ciberseguridad estas perspectivas que son del negocio. Debemos establecer nuestras áreas de impacto, de qué forma nos puede afectar un riesgo en los distintos ámbitos empresariales. Eso lo debemos tener claro, saber cuáles son esos servicios o productos críticos de la entidad y qué procesos pueden afectarme esos servicios o productos críticos de la entidad y qué sistemas de información me soportan esos procesos. De esa manera yo puedo empezar a identificar rápidamente cuáles son esas áreas o procesos que están soportados a veces por varias áreas que me pueden generar un alto impacto a mis objetivos estratégicos. ¿Qué queremos proteger? Identifiquemos los activos más críticos e importantes. Y la forma es esta, ¿no? Identifico primero mis productos o mis servicios más representativos, los que más me generan, en cierta forma, rendimiento. Y estos productos o servicios competitivos están soportados sobre procesos que están soportados sobre sistemas de información que están soportados sobre activos de información, tipo servidores, tipo plataformas, tipo unidades de almacenamiento. Esa es la forma en que yo empiezo a identificar cuáles son esos componentes críticos de tecnología. Esas áreas de preocupación. Debo sobre esas áreas de preocupación también establecer juiciosamente unos estudios técnicos. Si yo voy al médico y me siento bien, pues posiblemente externamente todo se refleja bien, pero internamente yo tengo siempre que conocerme y hacerme estudios técnicos o exámenes médicos, viéndolo desde el punto de vista del ser humano. De igual manera, en las plataformas tecnológicas es importante hacerme estudios técnicos para ver qué vulnerabilidades tengo y establecer pues, los controles apropiados. Y debemos realizar gestión, identificar, analizar, tratar riesgos e identificar formas de continuar como tal. ¿Cómo lograr la resiliencia digital? Y recordemos que la ley DORA que les comentaba al principio nos habla de la resiliencia digital operativa. ¿Y en qué consiste? En esa capacidad estratégica y táctica. Recordemos que cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de decisiones directivas. Ellos son los que pueden establecer esas estrategias, los que las pueden apoyar. Si no tienen el conocimiento suficiente sobre temas de seguridad de la información, es importante que se involucren en este tema, que hablen de este tema, que cuestionen a su gerente de tecnología. He conocido casos de muchos gerentes de tecnología que están muy enfocados en su sistema ERP, en ese sistema SAP, JD Edwards, o ese sistema que integra toda la parte financiera con la parte operativa, con la parte de tesorería, de cobros, de pagos, y están enfocados ahí y no miran hacia la infraestructura o poco la miran, y mucho menos hacia temas de aseguramiento. Entonces, la forma en que las directivas pueden establecer como un camino a seguir para enterarse de cómo está su entidad de seguridad de la información es solicitando este tipo de estudios técnicos, auditorías puntuales, inclusive auditorías a la misma área de tecnología. Porque, como les comento, a veces las áreas de tecnología se enfocan netamente en los procesos core de negocio
o en esos procesos de la cadena de valor, porque por lo general las exigencias del gerente vienen por ahí, ¿no? Y siempre a veces se acostumbran a ver como que eso es un gasto, como que eso es algo que no le produce ganancias, entonces los afecta un poco. Pero la idea es que si no, como les decía ahorita, si no involucramos estos temas en nuestra agenda se puede ver copada por eventos de ciberseguridad y obviamente los impactos operativos, legales, reputacionales pueden ser altísimos y pueden involucrar a veces hasta afectación y compromiso del representante legal. ¿Cómo gestionamos esto? Pues existen diferentes planes que se deben establecer. Recordemos que un incidente puede ser, digamos, muy pequeño, pero puede ir creciendo, ¿no? Creciendo, creciendo en tiempo, creciendo en magnitud, y esto hace que tengamos que activar diferentes planes. Pero el primer plan que debemos tener es ese plan, eso que vemos aquí, el plan de emergencias, ese plan para salvar las personas. Lo primero que debemos salvar ante un evento catastrófico es la gente, las personas. Si las personas están bien, digamos que todo puede fluir nuevamente. Luego activar los planes de respuesta a incidentes, pero si el incidente continúa, ya tenemos que empezar a utilizar esos planes B o esos planes de continuidad. De pronto, si tenemos un centro alterno de datos, posiblemente tenemos que tomar la decisión de activarlo. Y si tomamos esa decisión, luego cuando regrese, debo también tener preparados unos planes de retorno a la normalidad. Pero ¿en qué momento se activa o no se activa un plan B? ¿En qué momento yo digo o quién decide activar un plan de continuidad de negocio? Y ahí es donde se involucran los temas de gestión de crisis y comunicación de crisis. Y esta parte es muy importante, sobre todo a nivel estratégico. Esto es una responsabilidad netamente de ese nivel estratégico. Ellos son quienes deben decidir en qué momento se activa o no se activa un plan B. No es el gerente de tecnología. No es el presidente de la entidad, no es el gerente general. Debe ser una responsabilidad compartida, debe existir un comité de crisis. Y aquí es donde en ese plan de gestión de crisis establecemos un plan de comité de crisis para que sea una responsabilidad compartida, no que el gerente tomó la decisión, activen el plan B. Nos vamos al plan B porque no puedo perder estas ventas. Y resulta que el incidente tenía por ahí unos temas jurídicos y no hubo el concepto jurídico, o tenía unos temas de otro proceso misional y no estaba esa persona. Entonces, por eso es mejor integrar un comité, que estén esas personas claves del negocio y se tome una decisión con responsabilidad compartida. Para eso son todos estos planes de continuidad y planes de resiliencia digital. ¿Estamos listos para construir seguridad de la información, de acuerdo a lo que vimos? ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? Y aquí lo importante, ¿no? Tratemos de ubicarlos siempre en esas cuatro perspectivas. Norton y Kaplan, Balance Scorecard, vienen desde hace mucho tiempo hablando de esa forma de organizar nuestro Balance Scorecard, tener esa perspectiva financiera, esa perspectiva del cliente, esa perspectiva de procesos y esa perspectiva de talento humano o de aprendizaje y crecimiento. ¿Cuáles son los focos estratégicos hoy en día? Pues desarrollo de tecnología, lograr un sistema confiable y funcional, satisfacción del cliente, reducir tiempos y costos en las operaciones del cliente, protegiendo su información, el entorno. Nuestros objetivos deben estar alineados al entorno cambiante de las tecnologías y del sector. Y aquí hay muchos, dentro de los errores comunes que se pueden ver hoy en día, es que se presentan muchos errores en la introducción de los cambios estratégicos, ¿no? A veces hacemos cambios estratégicos, pensamos en crecer, en implementar otras plantas, aumentar la producción y no le contamos a tecnología. Y pues tecnología no está preparada para esos cambios. Pero en ciberseguridad, en seguridad de la información, es más crítico aún, ¿no? A veces desde tecnología se toman las decisiones de el sistema está lento, el sistema el desempeño está mal, apagamos y prendemos. Y apagamos y prendemos al mediodía y posiblemente en ese día de cierre no volvieron a subir los sistemas y se complicó el tema. Nos fuimos a una disponibilidad mucho más alta. Nos fuimos a tocar tiempos críticos. Eso también en esas metodologías establecemos cuáles son esos tiempos críticos y cuál es ese tiempo crítico, cuál es el máximo tiempo tolerable de un proceso
sin sistema de información. Entonces, y ahí es donde empezamos a cuestionar a ese dueño de proceso y a preguntarle, ¿y en cuánto tiempo usted le generaría un impacto legal a la entidad si no tiene sistema de información? ¿Y en cuánto tiempo usted le generaría un impacto a la entidad reputacional? Pérdida de clientes, financiero, operativo, legal, y es cuando empezamos a jugar con todos nuestra información y nuestras matrices para armarle ese esquema de impacto al negocio, a la entidad. Y otro foco estratégico, el tema de la expansión, desarrollo y nuevos servicios. ¿Cuáles son nuestras áreas de impacto según el orden de prioridad? Y aquí también tenemos que saber exactamente cuáles son esos sistemas, o perdón, esos servicios críticos, qué infraestructura tecnológica los soporta y de qué manera podemos empezar a restablecer esa tecnología con un orden de prioridad de acuerdo a las necesidades del negocio. Y pues, digámosle, como les comentaba, aquí casi que vemos las áreas de impacto. Podemos tener impactos financieros, impactos reputacionales. Hoy en día este tema de la protección de datos personales, recordemos que quien responde por una habeas data es el representante legal de la entidad, ¿no? Entonces, ese es un tema delicado. El recurso humano, pueden haber impactos al recurso humano. Hoy en día hablamos del impacto a la moral, y supe que pasó en una de las entidades del Estado, donde se presentó una fuga de información desde el área de tecnología y pues se supo que fue interno el tema, ¿no? Recordemos que un empleado puede ser sobornado, un empleado le pueden hoy en día hasta hacer ciberacoso, y si es empleado de tecnología, pues si usted no me saca esta base de datos o si usted no me ayuda con esto o usted no me genera esta indisponibilidad en el sistema, pues le pasa esto o puede porque le ofrezcan también una dádiva, le ofrezcan algo de plata, de dinero, entonces los ataques se están volviendo internos y también tenemos que cuidarnos de ese tipo de ataques, deliberados o no deliberados. Y ese impacto a la moral precisamente pasó en esta entidad. Los de tecnología se miraban los unos a los otros ya con desconfianza, ya no confiaban los unos de los otros, se miraban como culpando el uno al otro. Eso es impacto a la moral. Y obviamente el directivo, cuando iba a su junta directiva, tenía que agachar la mirada porque le daba vergüenza de que desde su área se haya generado un tipo de ataque de estos. Eso es lo que conocemos como impacto a la moral. Propiedad intelectual, temas de compliance, de cumplimiento con el marco regulatorio. Recordemos que hay unas leyes que la seguridad de la información nos permite cumplir con ellas. Ley 1581 de protección de datos personales, Ley 603 de derechos de autor, Ley 1273 de acceso abusivo a la información y otros marcos regulatorios que se están estableciendo como tal en este mundo de la seguridad y ciberseguridad. Y otra área de impacto como tal pueden ser los clientes. Entonces, en tema financiero, ¿cuál es el nivel de pérdida financiera que soporta la organización? ¿Cómo hacemos para saber cuál es ese impacto financiero? ¿Cuánto sería la afectación sin sistemas de información en 1 hora, en 3 horas, en 2 días, en 8 días? ¿Hasta dónde podría soportar la entidad esa pérdida financiera? Digamos que aquí tenemos como una forma de mitigar ese impacto financiero que es con las pólizas de ciberseguridad, ¿no? Si tengo una póliza que es post-mortem, pues me mitiga un poquito el impacto financiero porque me permite recuperar algo. Reputacional normalmente se mide por el nivel de satisfacción y confianza de nuestros clientes y la recomendación, ¿no? La referenciación de nuestros servicios, de nuestros productos. Pero si nuestros productos o nuestros servicios no funcionan o no hay disponibilidad de los sistemas de información o no puedo acceder a los sistemas de información, pues inmediatamente esto empieza a generar un malestar, que esa entidad nunca, el sistema nunca funciona, siempre está lento, etcétera, etcétera. Y esto pues obviamente afecta la reputación eh, de la entidad. El recurso humano, lo que les comentaba ahorita, el tema de impacto a la moral y cómo pueden afectar a las personas por fallas o incidentes disruptivos de seguridad o ciberseguridad. Y los clientes, importantísimo, el tema de esta ley de protección de datos personales. Por lo general, en las auditorías, cuando vamos a las entidades,
y vemos las áreas de ingreso, las áreas de registro, no tienen la planilla de registro. Y si la tienen, no tienen el avisito de autorización de tratamiento de datos personales. Va uno a entrar a la recepción y ve una cámara y no encuentra el avisito ahí de que si usted continúa, autoriza el tratamiento de imágenes. Cosas tan sencillas como esta hoy en día son una anotación o un hallazgo para el tema de esta norma de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Cumplimiento, como les decía, ya por sectores, ¿no? Por ejemplo, la Superintendencia de Economía Solidaria generó un marco regulatorio en seguridad y ciberseguridad para todo el sector cooperativo. La Supersubsidio generó un marco regulatorio para todo el sector de las cajas de compensación y cajas de subsidio familiar. La Superfinanciera, desde hace tiempitos, obviamente, es la entidad más exigente en este tema, para todo el sector financiero, para todo el sector distrito, la Alta Consejería del Distrito para las TICs, vigila sus 53 entidades del distrito de aquí de Bogotá. Para a nivel nacional y sector público, está el Ministerio de las TICs estableciendo una cantidad de regulaciones, de decretos, de circulares, también para proteger apropiadamente la información. Y digamos que en este momento, el sector que tiene como la mejor directriz de cómo hacer las cosas y de qué deben hacer es Mintic. Hicieron un estudio muy juicioso y generaron todo un modelo de seguridad y privacidad de la información, el cual hoy en día todas las entidades deberían tener un modelo de seguridad y privacidad de la información. Eso es lo que deben buscar. ¿Y en qué consiste un modelo de seguridad y privacidad de la información? Es la suma de varias buenas prácticas: seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad de negocio y gestión de riesgos digitales. Y, obviamente, la Ley de Protección de Datos Personales o Ley 1581. Y de esto consta la Ley de Resiliencia Digital Operativa de la Unión Europea. Ley 1581, seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad de negocio y gestión de riesgos digitales. Activos críticos. Nuestro negocio puede continuar si perdemos los activos críticos. Entonces, primero que todo hay que identificarlo, ¿no? Y que ojalá nuestro gerente de tecnología los tenga identificados. Porque, ¿qué pasa? No los tienen identificados. Yo los digo como auditor en muchas entidades de Estado y no los tienen identificados. Eh, no hay una tarea juiciosa y de tener estos activos totalmente identificados para crearles controles apropiados de disponibilidad, de continuidad, de confidencialidad, de acceso, de integridad. Entonces, este punto es bastante delicado en las entidades hoy en día. ¿Cuáles son nuestras áreas de preocupación? Pues, digamos, esas áreas de preocupación, obviamente, no tener disponibilidad de mis servicios. Un activo tecnológico puede fallar y puede tardar mucho tiempo en recuperarse. Entonces, si este activo tecnológico por una descarga electromagnética o qué sé yo, algún tema catastrófico, se me destruye ese servidor, pues si yo no tengo plan B, hasta ahí, se puede decir que hasta ahí llegó mi empresa. Malas prácticas de los usuarios. La ingeniería social aprovecha las malas prácticas de seguridad de las personas. Y esto, pues, ojalá en las entidades se tenga como esa primera línea de defensa en los usuarios. ¿Qué significa esto? Usuarios bien concientizados, bien sensibilizados respecto a este tema de seguridad de la información, que participen continuamente en las charlas de seguridad de la información, que tengan buenos hábitos digitales. Pero ¿qué se ve hoy en día? Que inclusive los ataques de ingeniería social están teniendo éxito a la misma gente de tecnología, porque la gente de tecnología a veces uno los cita a temas de seguridad de la información, no asisten. Entonces, necesito ver un correo urgente, estoy dentro del data center, estoy en un servidor, necesito ver un Gmail urgente personal, abrí mi Gmail y plum, por ahí me descargaron un malware. Eso fue lo que pasó
en el caso de Uber Argentina, y eso causó una alta indisponibilidad de los servicios de Uber en Argentina por una persona de tecnología. Entonces, tenemos que convertir a estas personas en nuestra primera línea de defensa. Fuga de información del cliente. La idea pues es no brindar acceso a esa información clasificada. Recordemos que los principios de seguridad de la información son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Que hay un eslogan muy bonito que resume esto, que es entregar la información correcta a la persona correcta en el momento oportuno. Entregar la información correcta, integridad a la persona correcta, confidencialidad en el momento oportuno, disponibilidad. Prácticas no implementadas. Existen configuraciones de seguridad no implementadas para prevenir robo o daño de información crítica. Pues aquí, hoy en día, yo diría que hay dos palabras que deben ser como un matrimonio: seguridad y gestión. Entonces, yo puedo tener buenas inversiones en seguridad, buenas herramientas de seguridad, pero si no tengo un buen gestor, si no hay gestión, no tengo nada. O puedo tener unos expertos en seguridad, muy buenos ingenieros, pero si no les coloco buenas herramientas o buenas soluciones, tampoco tengo nada. Entonces, y hoy en día muchas entidades están fallando por esa parte de gestión, sobre todo en el sector público. Se ven unos casos que, bueno, no vale la pena ni comentarlos, pero unas super soluciones y no hay quien las gestione, no hay quien las mantenga, no está el conocimiento apropiado. Entonces, esos son temas preocupantes. Ataques cibernéticos. Pues Colombia está convertido prácticamente en un foco de ataques cibernéticos. Y qué bueno que ustedes como directivos estén escuchando de esto, porque realmente aquí es donde podemos empezar a lograr, a ganar muchos caminos hacia una resiliencia digital. Y qué bueno pues que todos estemos bien, ¿no? Que no estemos afectados por este tipo de incidentes que realmente pueden causar un impacto a la moral inclusive de todo un país. ¿Cuáles son nuestros activos principales? Que hay un ejercicio práctico, pues prácticamente es empezar como a identificar esos activos de información. Y dentro de esta norma ISO de buenas prácticas de seguridad y ciberseguridad de la información existe este ejercicio: clasificación de activos de información. Es el principal ejercicio de la seguridad de la información desde mi punto de vista como consultor, como implementador. Es el principal ejercicio y es el ejercicio que no se hace. Y si lo hacen, estos sistemas de gestión, no. Resulta que este punto es donde yo, como dueño de proceso, que no soy experto en tecnología, soy el director de cartera, soy el director de servicio al cliente, soy el director de servicio al ciudadano, qué sé yo, no sé nada de tecnología, pero yo sí sé dónde tengo información. Yo sí sé cómo la comparto, con quién la comparto, dónde la coloco, si la estoy guardando en un disco externo, si la estoy guardando o pasándola a un Gmail, o si tengo un Drive por allá personal porque no me dieron cupo en la entidad, entonces estoy guardando todo en mi Drive personal. Yo sé dónde tengo mi información. Y en este ejercicio de activos de clasificación de activos de información, es ese dueño de proceso, ese usuario final de proceso, diciéndome dónde tiene su información y cómo la tiene. Después, yo, como experto o el oficial de seguridad de la información que analiza estas matrices de clasificación de activos, va a empezar a decir: aquí me están guardando información en repositorios que no están autorizados, no me están cumpliendo la política, o bueno, o si no existe la política, pues peor aún, no hay que establecer una política de tener repositorios compartidos para la información sensible de la entidad. ¿No? Entonces, si tengo esta política y si le doy esos recursos a la entidad, qué sé yo, una solución de Office 365, un Workspace de Google, les estoy dando la posibilidad de que lo tengan allá, pero debo crear la política y mis usuarios lo deben hacer. Aquí es donde empezamos a interactuar varias áreas, ¿no? O sea, porque ¿quién garantiza que los usuarios los estén haciendo? Las auditorías internas o control interno. Entonces, seguridad de la información requiere mucho trabajo interdisciplinario de varias personas, de varias áreas. Y ahí es donde identificamos contenedores críticos de información crítica. Hay muchas entidades donde hemos llegado, ¿no? Aquí tenemos SAP, aquí tenemos JD Edwards, aquí tenemos tremendas soluciones de ERP. Y los usuarios que acostumbran a hacer queries,
hacen consultas a estos sistemas, los descargan en un Excel y empezó a navegar la información sensible de la entidad en los Exceles. ¿Dónde quedó la seguridad del SAP? Entonces, miremos que debe tratarse de como una visión holística, ¿no? Todo, es el todo, dónde se está dejando el último archivo de información con datos personales, posiblemente, que pueden afectar a la entidad. Identificar y priorizar vulnerabilidades. Esto ya son estudios técnicos que debemos hacer sobre las plataformas, sobre los computadores. Hay plataformas, recordemos que estas plataformas Windows pues vienen preparadas para todo, para un entorno de redes sociales, para un entorno de multimedia y pueden arrancar muchos servicios cuando se prende el computador, servicios, tener muchos puertos abiertos que no se requieren de pronto para la actividad específica de muchas personas. Entonces debemos empezar a delimitar o hacer aseguramiento. Eso es mucha gestión y es por eso que les insisto tanto en que la gestión de tecnología en seguridad de la información es bastante fuerte y estos procesos los veo muy delicados y muy abandonados en muchas entidades. ¿Cuáles son los terceros principales con acceso a información o sistemas de la compañía? Como les decía, el Business Process Outsourcing, pues es una tendencia a nivel mundial. Yo me voy a dedicar a mi negocio, a mi core, a lo que me produce y voy a tercerizar el tema de correspondencia, el tema de gestión documental, el desarrollo, voy a tercerizar, voy a irme a la nube, voy a tener todo en la nube. Y esto implica, obviamente, muchísimos riesgos que debemos tener en cuenta, sobre todo en estas terceras partes, ¿sí? Terceras partes que pueden acceder a nuestros activos. Eh, y pues debemos, en estas, también en las metodologías que nosotros utilizamos, sobre todo para análisis de impacto del negocio, empezamos a hablar con los diferentes dueños de proceso y empezamos a identificar esos proveedores críticos. Y pues obviamente con tecnología. Tecnología tiene muchísimos proveedores críticos. Tercerizan desarrollo, colocan sistemas de información en la nube, tercerizan todo el tema de seguridad física. La seguridad física, recordemos que hay unos temas de tratamiento de imágenes muy críticos, sobre todo en temas de datos privados y debemos también blindarnos de eso. Colocamos cámaras a veces alrededor en la seguridad perimetral, hacia las calles, hacia afuera. Eh, Se presenta un incidente fuerte que precisamente una de nuestras cámaras de nuestra empresa lo tomó, grabó ese incidente y el afectado después fue y le dijo al comandante de seguridad, necesito una copia de ese pedazo de video tal día, tal hora, se la damos. ¿Estaba bien eso o no estuvo bien? Eso nos puede colocar en serios problemas a la empresa como tal. Entonces, todos los proveedores tienen una implicación muy fuerte en temas de seguridad de la información, por lo cual debemos establecer en cierta forma, si ya tenemos unas políticas internas, decirle a nuestro proveedor, estas son nuestras políticas. Y contractualmente, usted debe cumplir con mis políticas de seguridad de la información. Usted debe garantizarme la disponibilidad del servicio que le tengo tercerizado. Debe darme continuidad de ese servicio. Eh, es decir, hacerle una cantidad de exigencias. Las personas que trabajen con usted y que vengan aquí a mi empresa deben respetar mis políticas de seguridad de la información. Deben traer computadores totalmente licenciados. Bueno, todo esto debe quedar, ojalá, contractualmente. ¿Cómo estamos protegiendo nuestros activos de información? Entonces, debemos implementar controles y esto es importantísimo, que como ¿qué controles? Pues los controles como tal son medidas que se implementan para reducir o eliminar las amenazas o riesgos identificados en los activos de información de una organización. Tipos de controles técnicos, tecnológicos como tal, administrativos a través de políticas, en cierta forma de crear esas políticas de seguridad física, de acceso, de que se deben cumplir, de que se deben manejar indicadores, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos como los diferentes niveles, porque no se trata de decir, yo ya tengo una política
por decir algo, de control de acceso. ¿No? Entonces, por favor, señores usuarios, a partir de la fecha, definan contraseñas robustas. Listo. Y coloqué el comunicado. Entonces, esa política se debe divulgar apropiadamente. Entonces, eso es un control. Pero supongamos que yo cree la política. O la directiva me puede decir, no me interesa. O sea, no voy a controlar eso. Y ha pasado, ¿no? Señor gerente, controlemos el acceso a Facebook o el acceso por WhatsApp que puedan sincronizar. No me le quite a la gente esto. Bueno, no me interesa establecer un control. Pueda que esté bien, pueda que esté mal. Depende de las políticas que quiera establecer de cierta forma la gerencia. Entonces, si no hay interés, decimos que el control está al 0%. Y es inexistente. Cuando tenemos un control inicial, digamos que ya está la política, pero no la he divulgado lo suficiente, le podemos decir que esto es un 35%. Si ya la política como tal existe y fue divulgada apropiadamente, ya podemos decir que está definida. Y si sobre esta política yo empiezo a medir lo que no se mide, no funciona. Y eso es algo muy importante a tenerlo en cuenta en los procesos de madurez. ¿Cuándo un proceso es maduro? Cuando está totalmente documentado y actualizado, cuando tiene un responsable o hay una matriz RACI de responsables, de informados, de comunicados, de quien hace la tarea, cuando hay responsables y cuando tiene métricas. Si yo no tengo métricas sobre el proceso, no funciona. ¿No? Y en muchas entidades, las áreas de tecnología le huyen a las métricas. Obviamente, me están calificando, me están midiendo, están forzándome todos los días a que tenga que hacer la tarea juicioso y estas métricas son las que realmente ponen a funcionar a los controles. Bien, ¿cómo gestionar los riesgos para conocimiento directivo? Em, en Latinoamérica, tristemente, los riesgos los hacemos por cumplimiento. Y no mencioné mal, cumplimiento. ¿Qué quiere decir? Cuando viene la auditoría, levanto riesgos, actualizo matrices, documentación, actualice cuando viene una auditoría. O cuando viene un ente o un cliente que me va a enviar una auditoría, también, igualmente. Pero no es cultura, no está en nuestro día a día. Y esto es lo que realmente nos hace que no tengamos entidades resilientes. Si nosotros gestionamos y tenemos la cultura de riesgos como un hábito, estar continuamente pensando en riesgos, nos vuelven entidades exitosas. Cuando administramos o gestionamos esa incertidumbre, nos vuelven entidades exitosas. Y cuando hacemos que todos nuestros gerentes, nuestros coordinadores piensen en riesgos, eso garantiza el éxito de los objetivos o que se cumplan los objetivos que se tengan en cada área o en cada pedacito de empresa. ¿No? Eh, entonces, debemos pensar en amenazas. ¿Qué son amenazas? Personas, situaciones o eventos que pueden afectar o poner en peligro o causar una catástrofe o interrupción. Eso es una amenaza. Debemos identificar ese tipo de amenazas. Una amenaza de secuestro de información. ¿Mm? Una amenaza de, eh, qué sé yo, natural. Una amenaza de robo de información. Una amenaza de que entren y nos roben todos los computadores. Una amenaza de una descarga electromagnética con estos cambios climáticos tan, que ya que prácticamente nos han modificado todo. Una amenaza de pandemia. ¿Mm? Entonces, miremos que hay muchísimas amenazas, pero entonces empezamos a filtrar qué vulnerabilidades hacen que posiblemente esa amenaza se materialice. ¿Mm? Entonces, ahí, pues, por decir algo, amenaza tipo huracán, pues no aplica en Colombia, menos en la zona central. Amenaza sísmica, puede que aplique, ¿no? Pero empezamos como a ver ¿qué vulnerabilidades tenemos? Vulnerabilidad como que puede estar ubicado en una zona que no es muy, que el piso no es muy sólido. ¿No?
eso puede causar que ante un evento sísmico, pues, es decir, tengo una vulnerabilidad. Eh, y vulnerabilidades en mis sistemas. No tengo continuamente el hábito de actualizar mis sistemas operativos. Entonces, ahí voy a tener una debilidad. Eh, Vulnerabilidad de fuga de información. Pues estoy permitiendo que todos mis usuarios sincronicen su WhatsApp personal en el computador. Esa es una vulnerabilidad, ¿no? Porque esa es la principal fuga de información y la más fácil, ¿no? Simplemente arrastro un archivo y lo envío por WhatsApp a cualquier medio y ya. Es decir, a veces tenemos muchas debilidades que podemos gestionar rápidamente. Debemos identificar los impactos, que es la probabilidad de materialización de una amenaza, ¿sí? Entonces, tenemos impactos reputacionales, financieros, operativos, legales, y debemos tener en cuenta, como lo dice ahí, la probabilidad. ¿Qué tan probable es de que esto se presente? Y aquí en muchas entidades que auditamos, ni siquiera han hablado de esto con sus gerentes, con sus directivos. Y esos mapas de calor, de esas matrices de riesgos, que los de riesgos a veces son personas que manejan, bueno, su grado de, de, digamos, de importancia y tienen unas matrices que con una colorimetría, que ahorita vemos un ejemplo de qué es esa colorimetría y no la saben explicar. Y eso no ha sido socializado con las directivas. Y ese apetito de riesgo no lo ha definido las directivas, no lo definieron ellos. Bueno, debemos identificar ese riesgo inherente, ese riesgo que es innato de la actividad. Debemos establecer controles, entonces esos controles son los que me permiten mitigar un poquito este riesgo inherente y eso me genera un riesgo residual. Y aquí es donde vamos a la colorimetría, la vemos aquí, pues obviamente los 4 pilares de interés son los procesos, la infraestructura tecnológica, las tecnologías de información, pero aquí vemos como el mapita de calor, lo que les decía, la colorimetría, ¿no? Entonces tenemos aquí, vamos a tener un mapita de riesgos inherentes. Posiblemente en los riesgos inherentes me queden aquí estos 4 riesgos. Bueno, digamos que sí, estos 4 riesgos. Cuando voy a mirar el riesgo residual, posiblemente implemente controles para 2 de estos riesgos y estos 2 ya bajaron a una zona de menos impacto. Entonces, recordemos que esto es impacto por probabilidad, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula matemática de riesgo, impacto por probabilidad. Entonces, si yo le presento a la gerencia estos riesgos que me quedaron en esta zona roja, que fueron residuales y quedan en la zona roja, y le digo estos riesgos de digitales, o cuando yo hablo de riesgos digitales, estoy hablando de riesgos de seguridad de la información, ciberseguridad, le pueden afectar sus objetivos estratégicos de esta manera. Ahí es cuando yo empiezo a través de los riesgos a hablar con el negocio, a que el negocio me apoye, a que el negocio me diga, yo no puedo admitir estos riesgos porque cómo así que voy a perder clientes o cómo así que voy a tener impactos a la reputación, ¿qué hay que hacer? Entonces, bueno, ahí es cuando yo les ofrezco un plan de tratamiento de riesgos y ellos me dirán, no hay plata, si hay plata, no hay presupuesto, si hay presupuesto, listo, dígame cuánto tiempo, impleméntelo, pero ya empiezo yo a hacer un plan de tratamiento con recursos. Si simplemente me dicen no hay presupuesto, pues bueno, yo tengo como gerente de tecnología, que es una recomendación que yo hago un plan de aceptación de riesgo y o un acta donde yo notifiqué esto en un comité, les comenté estos riesgos y si la gerencia no me dice que en estos momentos no, pues bueno, simplemente los comenté y los puse en conocimiento. Esto me libra a mí de futuras responsabilidades cuando se materializan impactos muy serios. Esta es la forma en que yo, gerente de tecnología, responsable de los sistemas de información y las tecnologías de la información, puedo alinearme con el negocio, porque voy a tratar los riesgos, digamos que en cierta forma, como oficial de seguridad de la información, voy a tratar los riesgos de acuerdo a las prioridades que me defina el negocio. Listo. ¿Cuáles son
Opciones para proteger nuestros activos, pues administrativos, de definir y adoptar políticas. Esas políticas tienen que estar emitidas desde las directivas, ojalá desde ese comité de seguridad de la información, donde ojalá sea parte el presidente, gerente general de este comité o un delegado, donde estén los procesos core de negocio, donde esté la responsable de talento humano, donde esté el responsable jurídico, donde esté el responsable de seguridad física y obviamente donde esté tecnología y que esté liderado obviamente por el oficial de seguridad de la información o por ese gran responsable de seguridad de la información. Tecnológicos, implementar estrategias de defensa en profundidad, físicos, para proteger las instalaciones como tal. Recurso humano, recuerden que esa parte de gestión, cuando les habla de seguridad y gestión, si yo no tengo recurso humano capacitado, motivado, pues puedo tener en cierta forma inconvenientes. Y otro tipo de formas que se puedan establecer para gestionar los riesgos y tratarlos como tal. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Primero que todo, una identificación y análisis y evaluación de riesgos cibernéticos. Y aquí hay un tema delicado, ¿no? A veces decimos, no, aquí no se ha presentado virus en los últimos 3 años, no hemos tenido caída del sistema en los últimos 2 años. Y si yo juego con esas escalas de probabilidad, de acuerdo a mi metodología, y digo, si no se ha presentado un incidente en 2, 3 años, probabilidad baja. O sea, como quien dice, ya no referencio ese riesgo. Es importante tener en cuenta los riesgos disruptivos, los riesgos emergentes, perdón. Son riesgos que pueden estar generándose en el entorno. Entonces, puede que a mí no se me haya presentado un virus, un ransomware, pero sí se está generando en mi entorno. Entonces, yo debo estar enterado de ese entorno. Por eso los sectores están organizando hoy unos comités o unas especies de comités que los llaman CESIR. Esos CESIR son sectoriales. Asegúrense de que su empresa esté vinculada a un CESIR. Si no está vinculada a un CESIR, por lo menos que se enteren del CESIR del Ministerio de las TICs, porque ahí se divulgan y se comparten muchos casos que se están presentando y que pueden, en cierta forma, ser un riesgo emergente para nuestra entidad. Hacer pruebas de seguridad continuas a la tecnología, remediar vulnerabilidades y con oportunidad y efectividad. Esto exige gestión y vuelve el tema de la gestión, vuelve el tema del ser humano. Pero aquí hay una recomendación un poco más importante, ¿no? Si vemos que gestionar hoy en día la infraestructura tecnológica por temas de remediación se nos está saliendo el sponsor humano, pensemos en soluciones de inteligencia artificial, que a veces ya esa tarea que se volvió tan dispendiosa y que no está al alcance posiblemente del ser humano, se pueden hacer con herramientas automatizadas. Entrenar el personal frente a la respuesta a incidentes, esto es súper clave. Es que tecnología me diga a mí, ustedes cómo hacen un triage. Eh, y hay muchos gerentes de tecnología. Triage, como, sí, triage, como cuando llego a urgencias. Ustedes van a ser atendidos en 2 horas, en 3 horas, en 5 horas. Exactamente, apenas sucede un ataque, puede ser por la base de datos, puede ser por la red, puede ser desde un computador. Es decir, los vectores de ataque pueden ser múltiples y ahí es cuando yo necesito todo un equipo de tecnología que se hablen y que se definan rápidamente ese grupo de respuesta a incidentes de tecnología que se arme y que se hablen a través de un grupo de WhatsApp y apenas suceda algo, estén hablando y diciendo para detectar rápidamente cuál fue la fuente del ataque. Entonces, ese triage y para que me digan a mí como negocio cuánto tiempo va a ser la indisponibilidad y yo como negocio o pongo yo como negocio es esos dueños de los procesos críticos de negocio, de la cadena de valor, diciendo va a haber una disponibilidad de 4 horas, 5 horas, no podemos despachar, no va a haber facturación, no va a haber atención al cliente. Ellos tienen que empezar a decir, ¿podemos o no podemos aguantar? Y si no podemos aguantar, señor presidente, por favor, comité de crisis, y rápidamente deciden, ¿se lanza o no se lanza el plan B? Sí se tiene, pero hoy en día es un pecado no tenerlo. Y tener planes de respuestas a incidentes y manejo de crisis, que es de esta manera en que podemos lograr este tema de resiliencia digital operativa.
La identificación, análisis y evaluación de los riesgos cibernéticos deben ser parte del día a día de la compañía. Ese es nuestro mensaje como tal. No sé si hasta aquí tengan preguntas. Muchas Ya hemos venido gracias, Juan. resolviendo algunas preguntas que nos han escrito a través del chat. Si quieren, pueden, por favor, incluirnos más preguntas o aquí tenemos ya a nuestro experto para resolver cualquier duda o comentario que nos quieran hacer acerca del webinar. Bueno, pues ante todo, pues estamos a su servicio. Nosotros somos expertos en la implementación de estas buenas prácticas de seguridad de la información a través de normas ISO. Recordemos que las normas ISO, pues en cierta forma son esas buenas prácticas, así como para el ser humano las buenas prácticas están en la Biblia, tómenlas o no las tomen, es decisión de cada uno, pero sí es muy importante hoy en día. Hoy en día, si no tomamos la ciberseguridad tiene 5 fases, que es identificar, eh, proteger, detectar, responder y recuperar. Y hagamos de cuenta cuando tenemos un atraco físico, ¿no? Cuando nos van a robar, identificamos rápidamente quién nos está atacando, ¿sí? Nos protegemos, aceleramos el carro, ponemos nuestros brazos, qué sé yo, nos protegemos. Detectamos, ya analizamos como con más cabeza fría, digámoslo así, si tienen armas, si no tienen armas, eh, y como que empiezo a ingeniarme ese plan de la siguiente fase, respondo. Pues respondo, de qué manera voy a responder y pues obviamente ya después me recupero. Esas son las mismas fases en ciberseguridad, identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Eh, y qué bueno que esta identificar, proteger, que es como la parte preventiva, tenga buenos controles, que trabajemos. Eso es lo que se habla en los sistemas de gestión. La mayoría de controles que se implementan en un sistema de gestión son preventivos. La ciberseguridad, la mejor forma de abordar las ciberamenazas es de manera preventiva. Cualquier consultoría, cualquier eh, requerimiento que ustedes tengan o cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto estamos a su servicio. Señor Hernán, tenemos dos preguntas. La primera es de Diego Duque. Dice, en cuanto al trabajo remoto, ¿cómo serían las políticas y el manejo de la seguridad de la información? Muy buena pregunta y ese es un dilema, ¿no? Inclusive ese es un dilema que tenemos hoy en día, sobre todo en las entidades del sector público, porque desde hace algún tiempo definieron, no, ya no vamos a dar computadores corporativos, entonces que cada uno traiga su dispositivo. Y es eso que conocemos como el Bring Your Own Device, traiga su propio dispositivo. Eh, pero bueno, y aquí lo que se está hablando mucho, mucho es el tema de corresponsabilidad. Usted trabaja conmigo como empresa, yo le estoy dando un trabajo, eh, tenga un tema de corresponsabilidad. ¿Qué es con corresponsabilidad? Tenga un computador licenciado, tenga un antivirus pago, tenga buenas prácticas de seguridad en su hogar y trabaje desde su casa en remoto. Cuando queremos empezar a establecer mayor control, pues es una forma, es que, porque el peligro de darle el acceso a nuestros sistemas de información desde computadores personales es que yo no puedo gobernar sobre ese computador. Yo no puedo decir, usted va a tener este antivirus, usted va a tener este tema, usted va a tener este control, usted va a tener este monitoreo, eso no lo puedo hacer. No puedo gobernar sobre ese computador. Entonces, eso hace que de cierta forma dependa de las buenas prácticas que tenga esa persona en su hogar. ¿Qué hacen muchas empresas? Bueno, pues trabaje desde su casa, pero se conecta al computador que le tengo aquí en mi empresa a través de una VPN, que es un sistema seguro, canal seguro, cifrado. Usted puede trabajar, se conecta a ese computador y ahí yo estoy gobernando, porque en el momento en que esa persona entró a ese computador, prácticamente es un computador que está gobernado por la entidad. Entonces, si no tengo la forma de dar ese recurso adicional, porque esos son recursos, y yo lo entiendo, esos son recursos fuertes, tener un computador corporativo para cada persona, simplemente para que cuando vaya a trabajar desde la casa se conecte a ese computador, esos son recursos. Entonces, debo establecer unas muy buenas políticas y
cuando yo hago esa visita de teletrabajo, pues también tengo que ir acompañado, bueno, a la persona de seguridad, salud y trabajo, si se le dio la silla ergonómica, si tiene sus condiciones, la parte eléctrica, se la revisamos, cumple. Y también venga, voy con alguien de tecnología, por favor, revise el computador y dése cuenta de que esté por lo menos con licencia en sistema operativo, que tenga licenciado el software que utiliza. eh, Doy cuenta, pero realmente es complicado ese tema. Pero lo que me ayuda es tener unas muy buenas políticas, pedir ese grado de corresponsabilidad a esa persona, de que en cierta forma, si va a trabajar desde la casa con sus recursos, tenga buenos hábitos. Pero por eso es el tema de asesorarnos para tener esas buenas políticas y hasta dónde yo puedo llegar yo en el marco legal a exigir. Por eso es el Comité de Seguridad de la Información. De esos temas es que tenemos que hablar en Comité de Seguridad de la Información. ¿Qué pasa si, cómo gobierno esta parte de teletrabajo? ¿Cómo gobierno este trabajo remoto? Si no quiero irme a ley de teletrabajo, sino simplemente trabajo remoto. Entonces, todos esos temas tengo que tenerlos muy claros legalmente porque en cualquier momento puedo estar infringiendo una ley. Perfecto. Tenemos otra pregunta del señor Sergio Villada. Dice, ¿qué normatividad legal a nivel Colombia se tiene frente a los temas expuestos? La Ley de Protección de Datos Personales, Ley 1581, el principio de seguridad de la información dice que el administrador o el tratante de información debe ofrecer por medios técnicos, administrativos y humanos la seguridad de la información. Cuando hablamos de técnicos es tecnología apropiada, administrativos es políticas y directrices y humanos es personal que en cierta forma cuiden la información. Entonces, no más la SIC, que es la que regula este tema de la ley 1581, ya está exigiendo, cuando yo hago el Registro Nacional de Base de Datos, hay unos temas técnicos que me pide. Y en esos temas técnicos claramente se dice que las entidades deben tener un sistema de gestión de seguridad de la información en todas las áreas donde traten datos personales. Entonces, tenemos la ley 1581 por un lado, tenemos una ley de derechos de autor, tenemos una ley 1273 de uso abusivo de la información, de igual manera hay leyes de comercio electrónico, pero digamos que esas son las principales que tenemos aquí en Colombia y en la cual les afecta a todas las entidades. Bueno, tenemos una última pregunta del señor Luis Felipe Sánchez. Dice, ¿podrían por favor indicarnos cómo formar parte del CESDIR de las TICs? Muchas gracias. Recordemos que a nivel gobierno existen entidades que nos pueden ayudar, ¿no? Hay muchos servicios que presta la misma Policía Nacional respecto a estos temas. Y en Mintic, pues digamos, en estos momentos está como sesgado hacia entidades del sector público. Pero lo que sí puedo bajar es esas directrices que está dando Mintic, totalmente libres, gratuitas para todo el mundo. Cuáles son esas buenas, o cuáles son esas plantillas que yo debo tener en cuenta para implementar sistemas de seguridad de la información. Si yo ingreso a Mintic y me inscribo a un canal, también me puede estar informando sobre incidentes que se presenten. De igual manera, en PONAL o en Policía Nacional informan a través de su CECIR de esos incidentes que se estén presentando continuamente. Bueno, para cerrar tenemos la pregunta de Lady Polo. Dice, ¿cuáles pueden ser los indicadores estratégicos para generar control sobre el proceso de seguridad informática? Bueno, ahí hay unos, diría yo que los 5 indicadores más importantes que se deben tener. Uno es esa parte de riesgos. La métrica podría decir riesgos que están en esa zona roja y que fueron tratados apropiadamente en un tiempo oportuno. ¿M? Entonces, si detecté en este mes 7 riesgos y traté 3, pues ahí tendría mi métrica. ¿M? Entonces, ese sería un indicador importantísimo. El otro indicador importantísimo es esa gestión de vulnerabilidades. Si me hicieron un estudio técnico de vulnerabilidades, me detectaron 7.000 vulnerabilidades, he tratado 5.000, entonces generar ese indicador. Otro indicador importantísimo, el indicador de sensibilización.
¿Qué tanto estoy yo de 300 empleados? Me están asistiendo 50, 40 este mes, el otro 20. Ahí estoy manejando mi indicador de sensibilización. Otro indicador importantísimo es el indicador de cambios. ¿Cuántos cambios de emergencia se están generando durante un periodo? Porque los cambios de emergencia a veces generan interrupciones serias al negocio. Yo diría que con estos indicadores se puede decir que se tiene algo de postura de seguridad en temas de aseguramiento. Listo, bueno. Y la última dice, ¿existen otros marcos de control que nos ayuden en la seguridad de la información? Sí, ahí digamos que está la norma ISO 27001 de seguridad de la información. Está la norma ISO 22301, que es de continuidad de negocio. Está la norma ISO 27032, que es de ciberseguridad. Está la norma ISO 27017, que es de gestión de servicios en la nube. Está la norma 27701, que es la que está hoy en día manejando la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y pues que si implementamos la 27701 estaríamos cumpliendo con la Ley 1581. A nivel de gestión de las TICs, hay una norma que nos asegura esa gestión de servicios tecnológicos, que es la norma ISO 20000 o gerencia de servicios. Em, y a nivel de gobierno de TI está la norma ISO 38500, que es todo un marco de un framework de sumatorio de marcos, que se llama COVID, que también es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos mide ese nivel de madurez que estamos logrando en la implementación de controles y de tecnologías, ¿no? Esas mismas calificaciones que vimos en la diapositiva de inexistente, definido, gestionado, optimizado, esos son los niveles de madurez que debemos abarcar poco a poco en nuestros procesos. Entonces, digamos que esos son algunos frameworks que nos ayudan en temas de aseguramiento. Perfecto, muchísimas gracias, señor Hernán. Bueno, recuerden que nuestros expertos están a su disposición para apoyarlo en todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad y muchos otros temas. Si ustedes desean recibir más información sobre este servicio, pueden hacerlo a través de la encuesta que se compartió en el chat o ingresando directamente a nuestra página web en la sección de contacto. Estaremos ahí atentos a recibir todas sus inquietudes. Bueno, y por último, queremos agradecer a nuestra audiencia que se conectó con nosotros hasta el final del evento, a nuestro experto por este evento tan interesante que nos brindó el día de hoy y recordarles diligenciar la encuesta para que puedan recibir las memorias del evento. Recordamos también seguirnos en redes sociales y escuchar nuestro podcast al día con GT en su plataforma favorita. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.